Bueno, vamos a orar y vamos a empezar un nuevo tema de los que el Señor nos ha regalado en este tiempo de encierro, pero de mucha bendición porque la palabra nos ha permitido estar fortalecidos y también ver cómo el Señor de verdad se glorifica en la debilidad, como lo dice su palabra. Bueno, Señor, te damos gracias por esta noche, gracias por estos tiempos, Señor, virtuales, pero donde tú nos permites ser perseverantes en la palabra, seguir compartiendo las buenas nuevas y oramos, Señor, para que tu palabra hoy sea rema, palabra viva y eficaz, palabra que penetre hasta nuestros tuétanos y que cumpla con el propósito para el cual tú la estás enviando hoy a cada uno de nuestros corazones. Bendice cada familia que ha tomado la determinación en su corazón el conectarse hoy y oramos porque tu palabra sea una palabra que cambie nuestras vidas, que haga de nosotros verdaderos hacedores de la palabra y no solo oidores. Declaramos bendición sobre todas nuestras familias. Oramos, Señor, para que tu presencia, la guianza de tu Espíritu Santo, la protección divina, Señor, la protección de lo alto y la sanidad que solamente trae tu palabra, sean realidad en nuestras vidas y en nuestros corazones. Bendice cada familia, bendito Dios, y permite que por este medio estemos de verdad llevando esas buenas nuevas del Evangelio para que seamos cada vez más a la hechura tuya, Señor, cada vez más menguando nosotros y tú creciendo en nosotros, cada vez más tu Espíritu Santo llenando nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos venido compartiendo a lo largo de esta cuarentena eh, muchos poderes que hay en la palabra, ¿no? El poder del amor, el poder de la sangre, el poder del nombre del Señor Jesucristo, el poder del servicio. eh, Se me quedan por fuera algunos, pero seguimos confiando en que la palabra de Dios es viva, eficaz, real y poderosa. Y hoy estaba pensando, eh, hoy, cómo tratar de buscar el tema a la luz de la palabra, porque hace rato tenía la inquietud de si había poder allí. Y vamos a compartir que a la luz de la palabra hay mucho poder en lo que vamos a compartir el día de hoy, que es el poder de los pensamientos, de lo que pensamos. Y, y científicamente hablando, se ha hecho muchos estudios respecto a lo que pensamos, así como hablamos, si hay poder en lo que pensamos, si esto nos ayuda en nuestra salud o no nos ayuda en nuestra salud, lo que pensamos. Y efectivamente hay varios estudios y algunos dicen que que una persona promedio tiene alrededor de 50.000 pensamientos diarios. 50.000 pensamientos diarios. Es decir, desde que nos levantamos estamos pensando, ¿no? Pero también se ha probado que de esos 50.000 pensamientos diarios, el 85% de esos pensamientos son pensamientos negativos. El 85%. Y más en esta época, ¿quién no se levanta pensando si estamos enfermos, si no estamos enfermos, qué tristeza, qué dolor, qué pesar? Y hoy vamos a hablar de ese poder. Pero lo primero que les digo es que si el promedio ese es el promedio de 50.000, y de los 50.000 el 85% son negativos. Yo leía un libro que se llamaba Un enemigo llamado promedio. Entonces hoy lo primero que tenemos que pensar es que no podemos ser del promedio. No podemos ser de ese promedio que piensa 50.000 cosas, pero de las 50.000 cosas, el 85% son cosas negativas. Y algo que está en la palabra de Dios, y empezamos por ahí, es que los pensamientos efectivamente
controlan nuestra vida. Los pensamientos controlan nuestra vida. Acompáñenme a Proverbios 4, versículo 23. Allí vamos a empezar. Proverbios 4, versículo 23. Dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En otra versión dice: ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. En la Reina Valera dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces empezamos a ubicar los pensamientos. Y es importante que los ubiquemos, porque en la medida que vayamos recorriendo la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta de algo bien importante, y es dónde están ubicados. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En otra versión: ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. En Proverbios 23, 7, allá adelantico de donde estamos ahorita, Proverbios 23, versículo 7, dice la palabra de Dios: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tal como piensa un hombre dentro de sí, así es él. Entonces, los pensamientos a la luz de la palabra de Dios están ¿en dónde? Somos espíritu, alma y cuerpo, y tienen que estar ubicados en una de las tres. Están ubicados en el alma. Por lo tanto, el corazón, a la luz de la palabra de Dios, hace parte de ese alma en cuanto a los pensamientos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nuestras emociones, todos están allí, en esa alma. Allí está el corazón, que ese corazón hace parte, o es la parte donde están los pensamientos. Entonces, lo primero que dice la palabra de Dios es: cuida tus pensamientos, porque ellos controlan la vida. En otra versión: cuida tu corazón. ¿Sí? Tal como piensa un hombre dentro de sí, así es él. La Reina Valera dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, nosotros somos lo que pensamos. Es lo primero. Así de importante es lo que pensamos. Por eso habla la palabra de Dios: del buen tesoro del corazón saldrán buenas cosas. Del mal tesoro del corazón saldrán malas cosas. Es decir, lo que tengamos en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento, de allí van a salir buenas cosas, y de allí vamos a reaccionar bien, o de allí vamos a reaccionar mal. ¿Cuál es el objetivo del enemigo? El objetivo de Satanás es controlar, es manipular nuestros pensamientos, porque de esa manera va a empezar a controlar o a manejar áreas de nuestra vida. A ver, veámoslo en un ejemplo práctico. El pensamiento de muchos hoy era que porque las cosas más eran más baratas, porque no tenían IVA, vamos a comprar. Pero escuchábamos la prédica de Andrés de este domingo, en donde nos enseñaba, a la luz de la palabra de Dios, a manejar nuestras finanzas de manera diferente. Y es que como manejemos nuestras finanzas, es como nosotros estamos pensando. Si yo pienso que definitivamente en mí debe haber, porque la palabra de Dios dice que yo tengo dominio propio, el dominio propio me lleva a mí a decir: espere, estamos en momentos complicados, pensémoslo bien, antes de salir como locos, no solamente a comprar, sino a exponernos. Sí, la gente salía con televisores inmensos, y yo digo: bueno, y si se enferman, ¿de qué les va a servir ese televisor inmenso? Y es porque nuestro pensamiento empieza a controlar lo que nosotros somos. Veámoslo en un proceso. Lo que pensamos determina lo que hablamos. Lo que hablamos determina lo que sentimos. Lo que sentimos determina lo que actuamos. Y nuestras actuaciones se terminan convirtiendo en un hábito o en una forma de vida.
Pensamos, hablamos, sentimos y actuamos. ¿Dónde empieza todo el problema? O toda la bendición. Pensamos. Yo voy a pensar que este tiempo debo aprovecharlo y convertirme en un hombre estudioso de la palabra de Dios. Pienso. Luego digo, oiga, ¿por qué no nos reunimos como familia y oramos un poquito más? Hablo. Entonces se levanta en nosotros un sentimiento de adoración, un sentimiento de escudriñar la palabra, y ese sentimiento me convierte a mí en un hombre o en una mujer de oración y en una familia de oración. ¿Sí? Estamos en un proceso, pero todo proceso empieza con el pensamiento. ¿Sí? Por eso la pantalla más grande que nosotros tenemos, que libramos nosotros, la libramos en nuestra mente. Por eso los psicólogos, y más en esta época, han realizado una serie de recomendaciones para el tiempo de cuarentena. ¿Por qué? Porque es que tenemos mucho tiempo para pensar y dentro del tiempo para pensar hemos tenido tiempo para meternos en líos, metido tiempo que estamos pensando. Pero entonces los psicólogos han hecho las siguientes advertencias, y estas que voy a decir son advertencias de los psicólogos, pero vamos a mirar qué hay de cierto en lo que ellos nos dicen a la luz de la palabra de Dios. Lo primero que nos advierten los psicólogos en este tiempo de cuarentena es aísles de las noticias sobre el virus. Todo lo que usted necesita saber ya lo sabe. Entonces, deje de escuchar tanta noticia y llenarse de tanta información que en últimas, y esto sí es muy cierto, de poco nos sirve. ¿Sí? No tengas, no tengamos cuidado con el número de muertos. Es otra de las recomendaciones de los psicólogos. No se trata de un partido para saber cuál es la última puntuación. Evitemos esto. ¿De qué nos sirve a nosotros tanta información? De que están muriendo aquí, están muriendo allá, miles, 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 miles. ¿Por qué? Porque es que eso está afectando nuestra manera de pensar. Otra recomendación de los psicólogos, no busque información adicional en Internet, porque eso va a debilitar su estado mental. Evite mensajes fatalistas. Algunas personas tienen la fortaleza de aguantarlos, otras no. Entonces, en lugar de ayudar con nuestros mensajes fatalistas, podríamos estar activando patologías como depresiones en algunas personas que no tienen una fortaleza mental tan grande como otras. Empieza a escuchar música, empieza a recordar historias, empiece a vivir el ahora. Si quiere ser feliz, sea feliz ahora. No haga planes para ser feliz en diciembre, porque de pronto no los puede cumplir, porque no sabemos cómo estemos en diciembre. Haga lo que le traiga paz. Haga lo que lo haga sentir salvo y empiece a confiar en su sentido común. Su estado de ánimo positivo ayudará a proteger su sistema inmunológico. Y está demostrado científicamente hablando que los pensamientos negativos deprimen su sistema inmunológico y lo debilitan contra cualquier virus. Esas son las recomendaciones de los psicólogos. Pero lo más importante de los psicólogos, no vamos ahora a mirar la palabra de Dios. Pero mire cuán cierto es, y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Confíe firmemente que esto pasará y que estaremos a salvo. Teníamos una prédica nada más del miércoles que nos compartía Carlitos. Quédate en casa, quédate en Cristo. Esto va a pasar. El Señor se va a fortalecer en la debilidad. Cuidémonos. No nos expongamos. Tratemos de hacer lo correcto delante de los hombres. Porque hay unas cuestiones que son, por eso una de las recomendaciones de los psicólogos es confíe en su sentido común. El sentido común es, hombre, ¿qué estamos haciendo en la calle por comprarnos un televisor o no sé? Bueno, esas son cosas que la gente tendrá que replantearse después de un día como el día de hoy.
Entonces, no solamente debemos tener cuidado con lo que vemos, con lo que oímos, sino que también tenemos que tener cuidado con lo que pensamos. Porque nuestra vida, como veíamos anteriormente, sigue nuestros pensamientos. Y empecemos a seguir los consejos de la palabra. Acompáñenme al Salmo 77, versículo 12. La palabra de Dios dice, Salmo 77, versículo 12, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Meditaré, pensaré en tus obras y hablaré de tus hechos. Dejemos de darle, perdónenme lo que voy a decir, la gloria al diablo. Y empecemos a hablar de la gloria de Dios. Pero para ello necesitamos atender un consejo, pensar en su palabra. Meditaré meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Hablaremos de lo que el Señor ya ha hecho en nuestra vida, de lo bendecidos que hemos sido, aún en tiempos como el que nosotros nos encontramos ahora. El Salmo 119 nos trae otro consejo. Salmo 119, versículo 15. Dice la palabra de Dios: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. No solamente meditaremos en los hechos que el Señor ha hecho, sino meditaremos en sus preceptos, en sus mandatos. Pero nos dice la palabra de Dios en el versículo 15, consideraremos tus caminos. ¿Después de qué? Después de pensar en sus mandamientos. Recomendaciones que nos hace la palabra de Dios, porque el éxito o el fracaso que nosotros tengamos en situaciones como las que vivimos o en todo lo que vivimos, dependen en gran parte de lo que nosotros estamos pensando. Y le tengo una primera gran noticia. Quien decide en qué pensar es usted. Y quien decide en qué no pensar es usted. ¿Sí? Porque vamos a encontrar en la palabra de Dios también que debemos llevar nuestros pensamientos cautivos a la cautividad en Cristo Jesús. O sea que hay pensamientos que efectivamente como que se nos salen de nuestro manejo y tenemos que buscar cómo los llevamos a esa cautividad. Se lo pongo de esta manera. Si de continuo estamos nosotros pensando cosas tristes, amargas, aburridas, dolorosas, ¿usted espera tener una sonrisa en su boca? ¿O usted espera tener un canto de victoria en su vida? Alguna vez en el colegio, en el jardín de Alejita, nos hacían esta prueba. Y nos ponían a mirarnos a los esposos, con nuestras esposas, que nos miráramos a los ojos de frente, y decían, era un psicólogo el que estaba haciendo esa actividad, y decía, cierre sus ojos. Y cerrábamos nuestros ojos, y decía, ahora piense en el peor momento que usted haya vivido con esa persona. El peor momento que usted haya vivido con esa persona que es su esposa, su esposo. Y cuando abrimos nuestros ojos, nuestras caras eran caras de rabia, caras de como que, ¿cómo me hizo esto, no? ¿Cómo se le ocurrió hacerme esto? Y entonces dice el psicólogo, cierren sus ojos. Y cerramos nuevamente nuestros ojos y dice, ahora van a pensar en lo más espectacular que le haya pasado con esa persona, que es su esposa, su esposo, que tiene al frente. El momento más feliz que ustedes hayan tenido en 10, 15, 20, 25 años de matrimonio. Y cuando abrimos nuestros ojos, todos teníamos una sonrisa en nuestra boca. Todos teníamos una sonrisa. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo estamos pensando, de esa manera nosotros estamos actuando. Entonces no espere estar sonriendo y victorioso cuando en su corazón, en su pensamiento hay tristeza, hay amargura, hay aburrimiento, hay dolor. Entonces, pues, le decía yo,
gran noticia es que yo decido qué pensar y decido qué no pensar. Porque lo que pensemos en nuestro interior, eso se va a canalizar hacia nuestro exterior. Entonces, vamos a mirar algunos consejos para ayudar a pensar mejor. Primero, pon tu mente en cosas más elevadas. Vamos a Proverbios 16, versículo 3. Proverbios 16, versículo 3, dice la palabra de Dios. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Cuando yo empiezo a pensar en lo que yo hago para el Señor y no para los hombres, estoy pensando en cosas más elevadas. ¿A quién quiero agradar con lo que hago? Quiero agradar a mis hijos, quiero agradar a mi esposa, quiero agradar a la congregación o quiero agradar al Señor. Y empieza uno a decir, Señor, la verdad quiero agradarte a ti. Y empieza uno, como dice la palabra de Dios, encomienda a Jehová tus obras. Lo que hago, mañana me levanto, Señor, lo que hago hoy te lo encomiendo a ti. Y dice la palabra de Dios, y tus pensamientos serán afirmados. Cuando nos levantemos mañana y encomendemos nuestro día al Señor y encomendarle, Señor, y lo que vamos a hacer hoy, poco o mucho, va a ser para la gloria tuya, empieza a decir el Señor a decir, voy a reafirmar tus pensamientos. Ese es el primer caso, el primer paso, perdón, el primer consejo, poner nuestra mente en cosas más elevadas. El segundo, considera cuál es tu primer pensamiento al levantarte y cuál es tu último pensamiento antes de dormir. Y en Proverbios 21, allá adelantico, dice la palabra de Dios. Proverbios 21, versículo 5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Nuestro primer pensamiento por la mañana tiene que ser un pensamiento de diligencia, un pensamiento de una persona que no es negligente. Bueno, si hoy es un día laborable, mi pensamiento tiene que ser de trabajo, de cumplir, de acabar, de dedicarle tiempo a la familia, de dedicarle... Y empiezas tú a tener un pensamiento diligente, y dice la palabra de Dios, que los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero más todo el que se apresura locadamente, de cierto va a la pobreza, a la pobreza. ¿Cuál fue el pensamiento de muchos de los que hoy se levantaron pensando que el día sin iba a ir a hacer lo que les tocó hacer? Yo creo que es un pensamiento que se apresura alocadamente. Y dice la palabra de Dios, de cierto va la pobreza. ¿Necesitamos un televisor gigantesco en esta época? ¿Necesitamos salir a comprar y exponernos de esa manera? ¿No es un pensamiento, perdónenme, poco diligente? Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que tengamos pensamientos diligentes. Entonces, ¿cuál es su primer pensamiento al amanecer, al despertar? ¿Cuál es el último antes de dormir? Ojalá sean pensamientos diligentes, porque la palabra de Dios dice que esos pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Tercer consejo, tengamos pensamientos alegres y excelentes. Así vamos a ser impulsados hacia la bendición. Acompáñenme a Filipenses 4, versículo 8. Filipenses 4, versículo 8 dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza,
Eso es tener pensamientos alegres, pensamientos buenos, pensamientos excelentes, y esto nos va a impulsar a la bendición. Cuarto consejo, enfoquémonos en lo positivo. No veamos siempre el vaso medio desocupado, sino empecemos a ver el vaso medio lleno. Dice la palabra de Dios en esta misma porción, ¿no? Eh, si hay algo digno de alabanza, si hay virtud alguna, si hay virtud alguna, empecemos a mirar lo bueno de las cosas y no lo malo de las cosas. Empecemos a pensar en las bendiciones y no en las maldiciones. Dice la palabra de Dios que también el pensamiento nos sirve para transformar nuestra mente. Y en la medida que nosotros transformemos nuestra mente, Dios va a transformar nuestras vidas. Tercera de Juan 1:2. Tercera de Juan 1:2 dice la palabra de Dios. Amado, yo deseo que seas prosperados en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En la medida en que transformemos nuestra alma, en la medida que conozcamos palabra, en la medida en que seamos transformados en nuestra alma, dice la palabra, que vamos a tener salud y seremos prosperados en todo. Consejos para ayudar a mejorar. Ahora, ¿cómo lo mejoramos? La mejor forma de mejorarlo es leer la palabra, escuchar alabanzas, escuchar buenos mensajes, escuchar buenos consejos. Por lo tanto, empiece a juntarse con gente que hable el mismo idioma. Si usted abre las redes sociales, va a encontrar gente que habla un idioma totalmente opuesto al que nosotros podemos hablar. Nosotros hace muchos años nos metieron a un grupo eh, cristiano supuestamente, pero quedamos metidos ahí y cuando nos metieron, pues por curiosidad nos quedamos en el grupo y en el grupo mandan palabra, pero a veces en el grupo hay tanta gente que no sabemos de dónde salió, mandan política, algunos de un lado, otros de otro lado, y digamos que por curiosidad yo seguía en el grupo. Pero el sábado pasado mandaron un video que fue tal la eh, indignación, digamos que es la palabra, del video que decidimos con Kame decirles es un grupo supuestamente cristiano, es un grupo supuestamente para orar, es un grupo para hablar de la palabra y lo que ustedes están colocando es absolutamente loco. Y nos salimos del grupo. ¿Sí? Entonces, evite redes sociales que corrompen, que dañan, que le dañan su corazón, porque eso no le hace bien a nadie. Por eso la palabra de Dios nos habla en esto pensar, dice, si hay virtud alguna. Si no, no. Si no, no, no vale la pena. Si usted no se siente bien, si su sentido común dice, esto es de locos, sálgase de ahí. Sálgase de ahí. Por último, ¿cómo mejorar nuestros pensamientos? Reprenda todo pensamiento de temor, de dolor, de depresión, de derrota. ¿Sí? Filipenses 4:8 nos da una clase de lo que debemos pensar realmente. Empieza a llenar su vida de verdades de Dios. No te dejaré ni te desampararé. Es una verdad de Dios. No temas porque yo estoy contigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eres la niña de mis ojos. Yo soy tu defensor. Yo soy tu marido. Yo soy tu hacedor. Son verdades de Dios. Son verdades que están en la palabra. Y llenemos nuestra mente de eso. Que en el momento que tengamos algo del buen tesoro del corazón,
saldrán buenas cosas. Entonces, cuando hay temor, yo no temeré, Señor, porque tu palabra dice que el Señor está conmigo. Yo no voy a temer porque tu palabra dice, Señor, que no te dejaré, que no me dejarás, ni me vas a desamparar. Aún en la dificultad, aún en la abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y fíjense que nos estamos llenando de palabra. ¿Listo? Acompáñenme a Isaías 26, versículo 3. Isaías 26, versículo 3. Dice la palabra de Dios: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿A quién guardará el Señor en completa paz? De acuerdo a esta porción de la palabra. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Me están escuchando? ¿Aló? ¿Aló? Sí, señor. ¿Sí? Ah, bueno, perdón, es que me sentí muy solo. Pero bueno, eso fue un mal pensamiento. Digo acompañado. Tú guardarás en completa paz, dice la palabra de Dios en Isaías 26:3, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿A quién va a guardar en completa paz el Señor? Al que tenga el pensamiento que persevere en el Señor. Y si nosotros tenemos ese pensamiento perseverante en el Señor, ¿por qué es? Porque hemos confiado en Él. ¿En dónde está puesto su corazón? ¿En dónde están puestos sus pensamientos? ¿En quién está confiando usted? ¿Estamos confiando en hombres? ¿Estamos confiando en las decisiones que se tomen para este problema? Yo creo que ya es hora de decir, confiamos en el Señor. Por eso dice el Señor en su palabra, que Él guardará en completa paz a quien, perdón, aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Acompáñenme a 2 capítulo 10, versículo 5. Segunda de Corintios 10, versículo 5. Dice la palabra de Dios: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, a veces somos altivos, dice la palabra de Dios, que esos argumentos y esa altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, tenemos que llevarla cautivo, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros empezamos a dudar, cuando en nuestro corazón hay incredulidad, cuando en situaciones como las que vivimos vemos que las circunstancias son más grandes que lo que nosotros podemos estar viendo, la palabra de Dios nos dice que empecemos a derribar todos esos argumentos y toda altivez que haya en nosotros, que se levanta contra qué, contra el conocimiento de la palabra de Dios, que se levanta contra el conocimiento de la palabra de Dios. Y dice la palabra, ¿cómo hacemos esto? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Es coger nuestro pensamiento y decirle, esto no es de ti, Señor. Yo lo llevo cautivo, yo lo apreso, yo lo alejo de mí con tu palabra. Porque tu palabra dice, por ejemplo, tenemos afanes, tenemos preocupaciones, pero la palabra dice, la palabra de Dios dice, por nada estéis afanosos. Me sean conocidas en oración y ruego vuestras peticiones y con acción de gracias, ¿no? Dice la palabra de Dios. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará que nuestros pensamientos, dice la palabra. Entonces, eso está en Filipenses 4:7. Acompáñenme allí un momentico. Filipenses 4.
versículo 7. Como preguntas si te escuchan. Aló, aló. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Gracias. ¿Y los demás? Porque Carmen creo que no me está escuchando. Nosotros sí, pastor. Hola, pastor. Al principio tuvimos dificultad en el sonido, pero ya les estamos escuchando bien, pastor. Gracias. Gracias, Carlitos. Si alguien no me está escuchando, pues no le podría decir que diga algo porque no me está escuchando, ¿no? Pero, pero, por favor, todos hagan algo para saber que me están escuchando porque me he sentido solo y estaba viendo que Carmen no me escucha. Pero la Que- pastora. creo que mi... Sí. Gracias, pastor, que no le estaba escuchando al principio. Que no le estábamos... Listo, acá. Alejita me respondió por el interno, pero ya bien. Bien, Ah, estamos bueno, Carlitos. bien Eh, en el tema. Miriamcita, ¿me está escuchando? Sí. Sí, señor, claro que sí. Gracias, Miriamcita. Y Sebas, me imagino que sí. Está Rosy, ya me dijo que sí. Está Saidita. ¿No? Bueno, si alguien no me escucha, pues iba a decirle que me diga algo, pero si no me escucha no me puede decir nada, ¿no? Bueno, listo, muchachos. Era eso, pero ya seguimos. Entonces, íbamos en 2 Corintios 10:5, que todo pensamiento debe cautivarse a la obediencia de Cristo. Y en Filipenses 4:7 dice la palabra de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando dice la palabra de Dios, y la paz como consecuencia de algo. Cuando nos dice la palabra de Dios, cuando damos a conocer nuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y con acción de gracias. Entonces, fijémonos cómo el Señor se interesa por lo que nosotros pensamos. Sí, no es algo como que piense usted y haga lo que quiera, no. En Filipenses 4:8, el capítulo en nuestra Biblia, en la Reina Valera, tiene un título que dice, en esto pensad. Y nos dice la palabra de Dios en qué debemos pensar. En Hebreos 4:12, la palabra de Dios nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y ojo, la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, cuando nos exponemos a la palabra de Dios, dice la palabra que ella discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones. La palabra de Dios las descubre y dice, no está bien lo que estás haciendo, lo que estás pensando. La palabra de Dios dice que tiene efecto. Estamos en Hebreos 4, versículo 12. La palabra es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones. Esa es una de las grandes bendiciones de exponerse a la palabra. Cuando me expongo a la palabra y la palabra empieza a discernir mis intenciones, pero primero discierne mis pensamientos, me lleva a decir a mí, ojo, coja ese pensamiento y llévelo cautivo a la cautividad en Cristo Jesús. Porque hay cosas que pensamos que efectivamente no son de Dios. El temor, la incredulidad, la duda, todo lo que podemos estar viviendo aún en un momento tan complicado como el que vivimos, no es de Dios. En Proverbios 19, versículo 21,
Dice la palabra de Dios. Muchos pensamientos hay, ¿en dónde? En el corazón del hombre. Hablábamos de que los pensamientos están por allá en de la abundancia del corazón, habla la boca. Por eso, cuando empezábamos nuestra lección del día de hoy, encontrábamos en Proverbios 4:23, ante todo, cuida tus pensamientos, porque de ellos controlan tu vida. En la Reina Valera dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en esta porción que la complementa, que está en Proverbios 19, versículo 21, dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. En Isaías 55, versículo 8, dice la palabra de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y aquí el Señor nos está diciendo algo bien bonito, y es, lo que yo tengo para usted es mucho más elevado de lo que usted pueda pensar de usted mismo. Mis pensamientos y mis caminos no son los suyos. Pero dice la palabra, no es que sean diferentes, sino los de Dios son superiores a los nuestros. Entonces, tenemos que unir esta palabra a la anterior, en donde la palabra dice que la palabra tiene poder, que la palabra es como espada de doble filo, y que discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y por qué? Porque es que a veces nosotros tenemos allá nuestras ideas raras y nosotros estamos convencidos de que nosotros tenemos la última palabra sin haber consultado lo que el Señor efectivamente tiene para nosotros. Y sus caminos, dice la palabra de Dios en Isaías 55, 8 y 9, y sus caminos y sus pensamientos son superiores a los nuestros. Ahora, tendríamos que revisar, ¿pero Dios conoce nuestros pensamientos? Dios Padre conoce nuestros pensamientos y el Señor Jesús también. Acompáñenme al Salmo 94, versículo 11. Salmo 94, versículo 11. Dice la palabra de Dios. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Y el Salmo 139, versículo 1 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Aquí vemos la omnisciencia, la omnipresencia de Dios Padre Todopoderoso, que conoce nuestros pensamientos, pero dice la palabra de Dios que conoce nuestras intenciones. En el Nuevo Testamento, nosotros encontramos varias porciones en donde vemos que el Señor Jesucristo también hace referencia a que Él conoce lo que pensamos. En Mateo 9:4 dice la palabra de Dios. Mateo 9:4 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal? ¿En dónde? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? El Señor sabe y el Señor conoce nuestros corazones. Y de pronto nosotros no lo conocemos tanto como el Señor, pero Él sí lo conoce, porque dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón del hombre. Pero aquí está el Señor Jesucristo diciendo, y conociendo los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Así podemos verlo también en Lucas
En Lucas 11, versículo 17. Dice la palabra de Dios en Lucas 11, versículo 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí mismo cae. Fíjense que empieza diciendo, mas él, y está hablando del Señor Jesucristo, está diciendo, él, conociendo los pensamientos de ellos. Y en Lucas 9, allá atrásito, versículo 47, tenemos otra referencia en donde dice, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí y les dijo, cualquiera que reciba a este niño, y sigue la porción de la palabra de Dios. Los pensamientos tienen poder, pero son tan importantes para Dios Padre, para el Señor Jesús, que Él los conoce. El Señor Jesucristo conoce nuestros corazones. Dios Padre también los conoce. Y lo que nos está diciendo la palabra de Dios para hablar del poder de los pensamientos es que ante todo guardemos, cuidemos nuestros pensamientos porque ellos controlan nuestra vida. Acordémonos que hablamos, que pensamos, luego sentimos y por último actuamos. ¿Dónde empieza todo? En lo que estamos pensando. Tal como piensa un hombre, dice Proverbios 23:7, tal como piensa un hombre dentro de sí, así es él. ¿Cómo somos nosotros? ¿Realmente nuestro corazón está lleno de buenas cosas? ¿O tenemos un corazón que no está lleno de buenas cosas? De la abundancia del corazón habla la boca. Esto era lo que el Señor tenía para nosotros el día de hoy. Estamos en tiempo, me pasé 5 minuticos, pero me parece que es una palabra con poder, ¿no? El Señor nos regalaba esa porción de que la palabra de Dios discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra a la cual nos hemos sometido, esa palabra que decimos que es como espada de doble filo que penetra hasta nuestros tuétanos, ¿no? Esa porción que está en Hebreos 4, versículo 12. Pero esa palabra que tiene poder, que estamos compartiendo, a la cual nos hemos expuesto, dice la palabra de Dios, que esa palabra está discerniendo, entendiendo, conociendo nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Eso es lo que tenía el Señor para nosotros el día de hoy. Quedamos abiertos a cualquier aporte, como siempre, cualquier pregunta, cualquier duda. Y nada, me parece que es una palabra bien bonita con poder para un día como el de hoy. Si quieren abrir sus micrófonos, quedamos en libertad de hacerlo. Pues impacta pensar que hayas comenzado con una estadística de qué tantos pensamientos tenemos en un día, pero sobre todo qué porcentaje de ellos no son buenos pensamientos. Y es que desde que abrimos los ojitos estamos pensando. De hecho, en la noche mientras dormimos y soñamos, pensamos cosas. Y a veces, en estos días hablando con la hijita, me contó un sueño en la mañana y yo le dije, debe ser porque ayer hablamos de tal cosa, debe ser porque has estado preocupada por tal otra, y aún durmiendo seguimos pensando, ¿no? Entonces, como que tomar la decisión, como tú nos enseñabas, está en nosotros. Decías tú, usted decide en qué va a pensar y qué va a pensar.
Y a veces no nos tomamos el trabajo, a menos que el pensamiento sea muy malo, de decir, no, no voy a pensar eso, un momentico, tengo que cambiar este pensamiento, no voy a pensar en lo malo. Pero aún la palabra lo dice, ¿no? De continuo pensamos el mal, ¿no? Y quizá empezar la mañana de una manera diferente puede hacer la diferencia en cómo van a estar nuestros pensamientos en el día. Cuando compartías tú, yo me acordaba de este pasaje que dice, que es el Salmo, creo que es el Salmo 5, que dice que en la mañana escucharás mi voz, en la mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y a veces nos levantamos como tan rápido que nos vamos con todos los pensamientos y no nos tomamos el tiempo de esperar un momentito y como que replantear el día y decir, hoy no lo voy a pensar mal, voy a pensar solo lo bueno, ¿no? Qué poder tan grande tenemos a pensar. Fíjate que había un proverbio que decía ese del pensamiento diligente, ¿no? Y el pensamiento diligente nos lleva a nosotros y lo compara con un pensamiento alocado, ¿no? Ese de pronto no pensar bien las cosas, pero, la última porción en donde la decía es la palabra, la que nos discierne lo que pensamos y las intenciones de nuestros corazones, ¿no? Entonces, cuando nos exponemos a la palabra, yo creo que es la mejor forma de volvernos al Señor, de volvernos a su propósito y a sus designios en nuestra vida, ¿no? Entonces, no, me parece súper poderoso y de verdad que, fíjense que había una parte que les compartía sobre la parte científica de los pensamientos. Y cuando estamos desanimados, cuando estamos derrotados, cuando hay dolor, cuando hay incertidumbre, cuando todo eso está en nuestros pensamientos, dicen los científicos que eso baja de verdad hasta el sistema inmunológico del hombre, ¿no? Parte de nuestro sistema inmunológico es el pensar bien y el confiar en que el Señor hará, ¿no? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Es como aferrarnos a la palabra que el Señor ya nos ha regalado y hemos conocido de tiempo atrás y de pronto ahí están sus bendiciones guardadas para nosotros. Si alguien más tiene algo, hoy no vimos a Mirellita, no está por ahí. El chica quiere hablar, mi amor, sino que creo que tiene apagado el micrófono. Ya. Pastor, es que sí, los pensamientos, ¿no? Pero también los sentimientos. Por ejemplo, yo paso una crisis, no me ha pasado. Claro, claro, no, mi Bertica, pero yo pensaba también en ti hoy cuando estaba estudiando el tema y de pronto algo que ayudaría, se me ocurre a mí, a la crisis, es pensar en tantas cosas bonitas, con recuerdos bonitos y que Miguelito nos dejó a todos, ¿no? Pues mucho más a ti, a Milena, a la familia, a Carlitos, a las niñas, pero, a veces nos reconforta de saber cómo un hombre tan bueno nos dejó tantas enseñanzas y tantas cosas. Y empezamos nosotros a recordar de pronto, y tal vez me ha pasado a mí en algunos momentos que lo he pensado, y me alegra haberlo conocido y como que me reconforta el haber tenido el privilegio de su amistad y el privilegio de sus enseñanzas. Eso me reconforta a mí y me da alegría sin pensar en tanto en su ausencia, sino en el legado que dejó, ¿no? Entonces, me parece que el pensar bien también de él nos alegraría a nosotros un poquito más la ausencia que nos deja el que no esté con nosotros ahora, ¿no? El pensar en dónde está, el saber y tener la seguridad, la tranquilidad en el corazón de que debe estar ante la presencia de Dios, porque en su corazón le reconoció y porque caminó con él. Entonces, yo creo que eso nos debe dar, y pensaba yo y eso, yo pensaba, claro, es más difícil estos momentos para ti, pero esa posibilidad de pensar bien, de decidir pensar bien, puede generar también un sentimiento
de consuelo, ¿sí? Porque fíjate que todo empieza en eso, ¿no? Tal vez, digamos que la forma de pensar mal, ¿cuál es? La forma de pensar mal es, ya no está, estoy sola, ¿qué voy a hacer cuando llegue a la casa? Entonces, fíjate que es voltear un poquito la idea y decir, sí, pude estar sola, pero me lo gocé en años. Tuve el privilegio de tenerlo como esposo a un hombre tan especial como fue Miguelito. Entonces, yo pensaba en eso y decía, claro, a mí también me resulta mucho más fácil decirlo porque no fue mi compañero durante años, ni mucho menos, pero en el corazón lo que me alegra a mí, tal vez me sacaba alguna sonrisa, era pensar nuestras discusiones de política, de cosas, y eso me alegraba. Y fíjate que lo pensé, porque yo cuando estaba pensando y decía, bueno, ¿qué le alegra a uno? ¿Qué no le alegra? Hoy Alejita tuvo que salir con Santi y de continuo se me vinieron fue malos pensamientos preparando este tema. Y yo decía, no puede ser, no. Empecemos a declarar palabra, empecemos a buscar palabra de protección, de cuidado, de seguridad, de fe, de confianza, palabra de amor, y me reconfortaba y decía, Señor, nuestros hijos están en tus manos. Ayúdanos a que lleguen bien donde estén ahorita y nada, estamos confiados en que el Señor hará. Pero sí, fíjate que hablábamos de un proceso, ¿no? Hablábamos de un proceso del pensar, del hablar, del sentir y del actuar, ¿no? Lo uno va llevando a lo otro. Yo me levanto y por eso la decisión de pensar bonito, la decisión de pensar bien, es nuestra, aún en las peores circunstancias. La decisión de pasar un tiempo bonito aún en momentos tan difíciles como los tuyos y en menor proporción como los que podemos estar viviendo todos, lo cual se le suma a lo tuyo, de pronto es una decisión del corazón, ¿no? No es fácil, yo no estoy diciendo esto es tu última palabra, ni mucho menos, pero sí es lo que la palabra de Dios nos invita de pronto a hacer, ¿sí? Es la invitación de la palabra a pensar bien para terminar haciendo bien. No, no te escucho, Vertica. Está cerrado el micrófono, mi Bertica. Gracias, muy linda la palabra, la necesitábamos mucho. Su merced siempre tan linda, siempre tan bonita. Y nada, él es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Pero fíjate que nos hacía, y hoy lo que te digo, y te lo digo de todo corazón, hoy lo pensé por los pensamientos que estaba pensando para poder traer la palabra. Hoy lo pensé y claro que te pensé a ti y bueno, y yo sé que el Señor está orando, ¿no? La exposición a la palabra, y sé que tú la tienes, la exposición a la palabra es de pronto lo que nos va a dar a nosotros ese discernimiento del corazón, de los pensamientos y de las intenciones, ¿no? Sí, pastor. Entonces, bueno, ¿cómo vamos los demás? Qué difícil, pensaba ahorita a ustedes como maestros tener la audiencia cautiva. Pastores y todos. Como siempre, gracias, pastor, por la palabra que nos reconforta, la palabra que nos exhorta, porque como siempre Vertica dice, este espacio es un refrigerio, ¿sí? El hecho de vernos, el hecho de saludarnos es muy bello, y el hecho de vernos abocados a abrir la palabra y a anotar es muy bonito, ¿sí? Ahora, llevarlo a la vida diaria, pues es lo que le pedimos a nuestro Espíritu Santo que nos ayude, ¿sí? Entonces son espacios muy, muy, muy lindos, pastores, gracias. Un aporte pequeñito y bueno, dos. Uno está en la palabra
Isaías 26:3, que el pastor también nos lo comentó. Si uno lo mira con mucho detenimiento, y también lo miramos en varias versiones, uno a veces lo lee como corriendo y entonces dice, sí, si uno piensa en Dios va a estar en paz y ya. ¿Sí? Pero resulta que el Señor dice que hay que perseverar. O sea, esa palabra no se nos puede olvidar, perseverar. Porque yo estoy aquí con Bertica y a diario la vemos y sabemos el dolor que ella tiene, pero ella persevera en el pensamiento, obviamente de ausencia de don Miguel, ¿cierto? O si una persona está sin trabajo, persevera en esa ausencia de que no tiene el dinero, de que no me han llamado, que pasé 20 hojas de vida y no me han llamado. Es decir, persevera es en lo que no hay, digamos, pero no estamos siendo hombres o mujeres de fe porque él dice que es que no confían. Terminando ese versículo, en todas las versiones dice, porque en ti ha confiado. En todas nos lo dice. La miré como en 5 o 6 versiones. Entonces yo digo, Señor, ayúdanos a tener fe, porque de pronto Claro. uno de pronto dice, lo lee, pero el pastor mismo cuando dice la palabra tiene que penetrar nuestro corazón. Tiene que penetrar para que empecemos a cambiarlo, necesariamente. De acuerdo. Porque si no, entonces es como si no confiáramos en él, no tuviéramos la fe. Porque dice Bertica, tranquilo, Carlos, tranquilo, Belén, Álvaro, todos tenemos momentos de sube y bajas. En ese sube o en el baja, pensemos en él siempre. ¿No? En el momento de gozo, en el momento de tristeza, en el momento de ausencia, de compañía, en el momento de encierro, en el momento de salir. Él lo dice, todo tiempo pensar y pensar lo bueno. O sea, es que el tema es tan bonito porque es recurrente, ¿no? Si vamos al Antiguo Testamento, Isaías nos dice, persevere en Dios, en la palabra. Adelante, el pastor también lo citó. Dice, en esto pensad en lo bueno, en lo amable, ¿sí? Es muy reiterativo. A veces, ¿qué ocurre? Que uno no lo hace. ¿Por qué? Porque entonces uno se va a la noticia. ¿Qué dice la noticia? O va a la llamada. ¿Qué me dice la persona que me llama? Que en vez de subirme la moral, me la baja. Entonces, y el pastor mismo lo decía ahorita, qué bonito sacar uno el tiempo para llamar a otra persona y decirle algo bonito para que ese pensamiento como que uno se refuerce, ¿no? Porque el mundo es como a achicopalarlo, a bajarlo, y no, la palabra de Dios es tan grande y poderosa que nos levanta de cualquier circunstancia. Claro. Nosotros mismos, ¿no, Carlitos? Porque a veces también nos pasa eso, que uno ve y lee muchos salmos de David, uno especialmente en el que le dice a su alma, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Confía en Dios, porque aún he de alabarle. Entonces, a veces nos toca obligar un poquito al alma y decirle, no esté triste, alma mía. No, yo sé que los demás que estamos alrededor queremos animar el alma de los otros, pero a veces los que estamos tristes escuchamos a los demás hablarnos y lo agradecemos, pero no nos ha penetrado al corazón esa paz, porque es lo que dice Carlitos, necesitamos perseverar para que el Señor guarde en completa paz es a aquel cuyo corazón en él persevera. Entonces, a veces es importante también darnos la posibilidad de saber que podemos estar tristes, podemos estar enojados, podemos estar deprimidos, y a veces no nos damos esa oportunidad, especialmente cuando somos cristianos, porque en el fondo decimos, no, pero triste ¿por qué? Si tenemos a Dios, pero triste ¿por qué? Si estamos juntos, y de alguna manera callamos al alma y le decimos, alma, no moleste, no esté ahí quejándose, porque no tiene por qué estar triste si tenemos mucho por qué ser felices. Entonces también a veces es importante darnos ese espaciocito de decir, sí, puedo estar triste, pero tengo que perseverar, tengo que levantarme. A nosotros nos ha pasado un poquito con Santiago. Santiago tiene 18 años hoy, y para Santiago ha sido muy duro pensar en la incertidumbre de cuánto tiempo más habremos de esperar para volver para dejar que el volver a la presencialidad. Y él dice, yo extraño esa silla dura del colegio, yo extraño salir a caminar con mis amigos, yo extraño
la galleta de avena que le compraba la señora de la cafetería. Y uno podría decir, pero pues, hay niños que están muriendo de hambre. Pero Santi, hay personas que están muy mal y que no, a veces por eso que el salmista le dice a su alma tranquila, no esté triste, no se va, confíe que esto también va a pasar. Entonces no va a ser por siempre, mi Bertica, y para todos, no va a ser por siempre que tengamos estas tristezas, estos detallitos. Y no está mal que lo tengamos, pero tenemos que decirle al alma, anímate, porque si perseveras, vas a alcanzar la paz. Sí, Es- Mm. Uno tiene al pie a personas preciosas. Uno tiene al pie ese Carlitos que parece un ángel. Tan linda. Y ayer nos bendijo mucho con esa palabra también, mi Carlitos. Gracias a Dios. Sí, qué rico tener eso, esa posibilidad, ¿no? Ese alimento. Y como dice el señor Tito, ese refrigerio. Puede uno estar cansadito, la semana es larguita, ya hoy está uno con los restos llegando al fin de semana. Pero se sienta uno a escuchar la palabra y vuelve otra vez a reavivar el corazón. Hasta las cositas físicas se animan. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Qué más? Allá mi Zaidita, mi Rosy, mi Diancita, que es como una pollita ya calladita, pero yo sé que el Señor hace su obra en nuestros corazones con este tiempo tan lindo. Hoy estuvimos poquitos, como decía Mauri, no vimos a unos nombrecitos que nos gusta ver allí, pero nos contamos el paquete de los que estuvimos. Estaba ahorita llamando a lista a ver quién había venido. Para la próxima clase hablar con el resto. Pero nos faltó Mirellita, Andrés, Noemí, Consuelo. Consuelito, Andrés bueno, y Aida, Andrés y Aida. Efraín y Alejita. Sí, de todas maneras quedó grabado. Aquí Alejita nos dijo que grabáramos. Tan bella. Entonces vamos a igual a subirlo como los demás y para que quien quiera tenerla, pues tengamos la posibilidad de revisar la palabra. Así es. Pastor, una Carlitos. segunda idea. Señor. Un poquito me llegó al celular de esas frases que llegan todos los días, ¿no? Siempre mira a ver que, como ustedes decían del grupo, a ver si vienen de Dios. Escudriñando. Claro, entonces, sin embargo, no lo eliminé porque me pareció muy, muy apropiado y lo voy a compartir ahorita, sino que yo decía, pero es que no encuentro en la palabra un respaldo a eso que dice allí. Pero Sí. resulta que hoy, pastor, gracias, pastor, porque hoy encontré el respaldo. Pensamiento que mandaron de algún filósofo, yo no sé quién será. Debe ser de un seguidor de Cristo, yo lo digo que es así. Creo que es de Gandhi, pero digo que Gandhi es seguidor de Cristo, claro que sí. Pero gracias a Dios, hoy encontré en Hebreos 4:12 la ratificación de ese pensamiento. Voy a leerlo. Dice, cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. Cuida tus palabras porque se volverán actos. Cuida tus actos porque se volverán hábitos. Cuida tus hábitos porque forjarán tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino y tu destino será tu vida. O sea, todo comienza con los pensamientos como el pastor nos explicó desde el principio. ¿Cierto? Sí. Entonces yo decía, pero bueno, bíblicamente, ¿dónde puede estar? Claro, en la versión de lenguaje sencillo en Hebreos 4:12 dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser
Ujú. Allí examina nuestros pensamientos y nuestros deseos. Ujú. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Ujú. O sea, ahí está hablando de los hábitos. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. O sea, seremos responsables de nuestra vida. Así Sí, es. fíjate que yo pensaba lo mismo cuando estaba orando para buscar el tema y yo decía, bueno, ¿qué otro poder podemos compartir? A mí me llegó un mensaje, me lo mandó mi hermano, que fue el mensaje que les compartí sobre las recomendaciones que están dando los psicólogos. Y decía 7 recomendaciones que están dando los psicólogos, que yo les compartía ahora, que decía, no busquen información adicional en internet, eviten mensajes fatalistas, escuchen música, Ujú. hagan lo que traiga paz y lo que haga sentirse a salvo, su estado de ánimo debe ser positivo. Ese fue el mensaje que mandaba mi hermano y yo decía, bueno, pero esto en la palabra, ¿dónde está? Es decir, Ujú. me parecía, igual lo que dice Carlitos ahora, me parecía muy importante y hasta me parecía que tenía sustento en la palabra, pero no lo encontraba. Entonces Ujú. ahí surge el tema, encuentro, yo digo, bueno, ¿qué dice la palabra respecto al pensamiento? Y lo primero que encuentra uno cuando empieza a revisarlo en la palabra es que ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Y yo Ujú. decía, listo, ahí está realmente la esencia de lo que la palabra de Dios nos trae a nosotros respecto al tema. De ahí en adelante fue buscar versículos Ujú. simplemente que me ayudaran un poquito a soportar lo que el Señor había puesto en mi corazón, pero cuando me encuentro con más sorpresas, es decir, que la palabra llega más allá de lo que yo pensaba, porque además, digamos que fue donde patiné un poquito, y era en encontrar los pensamientos, encontrarlos, ubicarlos. Y por eso en varias versiones terminé encontrando efectivamente que los pensamientos, así como está, realmente están en la esencia en el corazón. Ujú. Y no en el corazón músculo que se Músculo. mueve, sino en el corazón de la esencia de nosotros, ¿sí? De la abundancia del corazón, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, digamos que el Señor me fue como uniendo y me fue pegando la prédica, el estudio, y realmente yo veo que la palabra llega mucho más allá de lo que yo esperaba llegar. Ujú. ¿Sí? Yo esperaba, como decía Carlitos, ahora como un soporte y encontraba también varios autores tampoco que hablan de esa secuencia del pensamiento al hábito, ¿no? De ese Ujú. pensamiento, hablar, sentir y actuar. Sí. Entonces yo decía, yo no, digamos que yo no planeaba el tema de esa manera, sino fue el Señor el que me fue llevando poco a poco y dándome aún mucho más sustento en su palabra que el que yo eventualmente pudiera pensar. Y efectivamente encontraba, por ejemplo, y era algo absolutamente nuevo, yo sabía que eran importantes, pero encontrar el versículo que el Señor conoce nuestros pensamientos y aún los intentos de nuestros pensamientos, pues me maravillaba y el Señor Jesucristo como al hablarle en más de una ocasión, decía, y él conocía lo que pensaba. Ujú. Entonces el Señor, Dios Padre y el Señor Jesucristo se interesan por lo que nosotros pensamos y de qué manera, Ujú. ¿no? Y cuando dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Es que nuestros pensamientos, y hablando de ese corazón, es engañoso. No podemos en esencia pensar que somos muy buenos, pero quien discierne realmente lo bueno que somos es Es la el palabra, ¿no? Dice esa porción que decía Carlitos ahora, la palabra discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón, la de Hebreos 4, versículo 12. Ujú. Entonces, yo decía, no, señores, yo estaba muy corto con lo que tenía en mi corazón y con lo que el Señor me regaló, pues, para poderles compartir el día de hoy. Ujú. Y realmente surge de ese
tema, lo mismo que Carlitos que leyó, que mi hermano nos mandaba de lo que los psicólogos, pero toda la pelea, tanto a la luz de los psicólogos como a la luz de la palabra, la pelea se desarrolla en nuestra cabeza, ¿no? Nuestra pelea no es contra carne y sangre, dice la palabra de Dios. Y esas huestes de maldad realmente es una pelea en la cabeza, ¿no? Decía Cami ahorita, ver a Santi un poquito confundido o escuchar a la gente, porque la escuchamos. Ahorita, antes de entrar a la clase, me escribía una cliente y me decía, me estoy enloqueciendo con ese señor. Y llevamos soportando y como recomendándoles y durante el tiempo, espérense, charlen, hablen. No, me estoy enloqueciendo, yo ya no aguanto más. Yo le dije, ¿pero qué? Si era por infidelidad, lleva con él encerrada 3 meses, o aquí lleva 3 meses siendo fiel. Así que tiene algo mejor que pensar que el pensar. Pero, pero esa pelea en la cabeza nuestra es muy complicada. Y solamente la palabra es la que nos daría a nosotros ese valor y ese plus de decir, no, el Señor nos está dando el poder de los pensamientos. Amén. Pensemos bien para que terminemos haciendo bien. Escuchaba era un médico en la radio que lo estaban entrevistando, decía, una recomendación para todas las personas que están encerradas y que están desesperadas, y decía, la mejor recomendación es no hagan planes, porque el hacer planes significa estar frustrándose cada día. No, cuando salgamos de esto nos vamos para cine, y resulta que queremos ir a cine hace 3 meses y no podemos. No haga planes de ir a cine. Disfrute el día. Disfrute lo que tiene. Disfrute, es lo que la palabra de Dios nos dice, sea fiel en lo poco para ser puesto en lo mucho. Piense en lo bueno y no en lo malo. Piense en lo que tiene y no en lo que no tiene. Entonces, ahí es la batalla, ¿no? Claro, es muy fácil decirlo. Cuando Carlitos decía ahorita, por ejemplo, cuando yo no tengo trabajo y he pasado 20 hojas de vida, piensa en lo bueno, que tengo alimentos, sí, pero ahí es la batalla, ¿no? Entonces pensar en lo bueno, en lo justo, en lo puro, en lo santo, en lo de buen nombre. Si hay edificación alguna, búsquele algo bueno al asunto. En eso pensar. Amén. Amén. Entonces, nada, yo no estoy diciendo que sea fácil, pero sí estoy diciendo que la palabra nos da el poder de hacerlo, ¿no? Porque por eso hablamos del poder de los pensamientos. Amén. Amén. Y lo que dicen los psicólogos no está nada alejado de la palabra, ¿no? Cuando hay recomendaciones que le pongamos sentido común, sí, lo de hoy era gente que no le puso sentido común y vamos a la palabra y la palabra dice, tenga el diligente, tiene un pensamiento diferente y él será prosperado, ¿no? El de pensamiento alocado, pues será empobrecido y eso hay que tener cuidado. Ahí está en la palabra eso. Entonces, qué bueno que decía Cami ahorita, escudriñémoslo todo, retengamos lo bueno, ¿no? Porque a mí, fíjense que lo que el Señor me regaló no fue fue por un tema que me llegó al WhatsApp de mi hermano diciendo, mire lo que los psicólogos recomiendan. Yo le decía, ve, esto tiene que estar en la palabra, venga, vamos a la palabra y empezar a buscar el tema y el Señor nos bendijo con estas porciones. Así es. Ujú. No, y hay que estar animados, hay que comportarse, hay que también cerrar como los ciclos, como hablábamos con los psicólogos del Colegio de Santiago que nos reunieron a los papás para hablarnos de cómo estábamos pasando la cuarentena. Y la verdad, pues claro, nosotros tenemos mucho que decir y que pensar y que sentir, pero nuestra preocupación es cómo la están pasando ellos, nuestros hijos. Y alguien decía, y yo les decía, Santiago es su último año, es 11, y bueno, lo está pasando en la casa. Y ellos esperan que 11 sea un año diferente. Ellos están pensando en su excursión, están pensando en su grado, están pensando en que son los grandes del colegio y todos los ven con sus chaquetas y sus uniformes especiales. Y decía alguien que era muy importante que ellos cerraran este ciclo. Y decía, el hecho de que ellos no hagan excursión o el hecho de que ellos no tengan un prom o no cierren ese ciclo afecta emocionalmente sus corazones.
Entonces hay que cerrar esos ciclos y el único que los sella y los saca bien avante, pues es el Señor. Entonces es que el Señor supla lo que nos falta, porque nos falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo que nos falta solo lo suple Él. Puede ser que, digamos, no vamos a recuperar a la persona, no vamos a tener el trabajo por un buen tiempo, no vamos a poder estar en el colegio, pero eso lo suple solo el Señor, nadie más, ni nada más. Entonces no puede uno buscarlo, decía Bertica, mi Carlitos que es un angelito, claro que sí, pero lo que suple realmente ese hueco y ese vacío es solamente el Señor. Y eso es lo que tenemos que procurar, ¿no? Que nuestro pensamiento y nuestro corazón de continuo sea para Él. La palabra, ahorita el Señor me regalaba como algo en el corazón y es, para los que le amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Sí. Y efectivamente, nosotros le amamos, Vertica le ama. Es el amor que tiene Vertica y que siempre ha tenido por el Señor es incuestionable. Y uno se preguntaría, pero Señor, ¿cómo lo que estoy viviendo o lo que estoy pasando me puede ayudar para bien? Yo no tengo la respuesta, pero la palabra lo dice. Y yo creo que con el tiempo siempre yo he encontrado por qué las cosas nos ayudan para bien. ¿Sí? Y su palabra lo dice, para los que la amamos, no dice las cosas buenas, las cosas maravillosas, las cosas espectaculares, no, para los que la amamos, aún lo difíciles, aún la tribulación, aún el dolor, aún eso, dice la palabra de Dios, para los que le amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Esta pandemia nos ayuda para bien, ¿cómo? La gente dirá que estamos locos. Y yo también a veces digo, pero ¿cómo nos ayuda esto para bien? Pero el Señor algo está haciendo en nuestros corazones. Muchachos, que el Señor los bendiga. Vamos a terminar en oración. Gracias, pastor. Vamos a pedirle el favor a Cami, que nos termine en oración y podernos ir a descansar con tranquilidad, como siempre. Qué rico verlos. Que el Señor los cuide, los guarde. Cuídense ustedes también mucho y seamos juiciosos, ¿no? Como compartíamos parte de las recomendaciones de los psicólogos, pongámosle sentido común al asunto. Pero vamos a salir de esto y vamos a salir fortalecidos en el Señor. Cami, ¿nos regalas oración para terminar, bebé? Claro, mi amor. Bueno, Señor, te damos tantas gracias, mi Dios, mi Padre hermoso, mi Señor Jesucristo, mi Salvador, precioso Espíritu Santo, por este tiempo de refugio, de refrigerio, por podernos recoger debajo de tus alas, mi Dios, y saber que tienes cuidado de nosotros en todo tiempo y en todo momento. Por haber aprendido un poder tan fuerte, un poder tan grande como el de nuestros pensamientos y el de nuestras emociones, el de nuestros sentimientos. Hoy te pedimos que renueves nuestro entendimiento, Señor, que nos ayudes a perseverar para obtener la paz y el gozo que nuestra alma anhela, Señor. Que podamos pasar este tiempo en tranquilidad, en seguridad y protegidos por ti, Señor, sabiendo que nada nos falta si te tenemos a ti. Que sean echados fuera todos esos pensamientos negativos que diariamente nos quieren molestar, incomodar y quitar nuestra paz. Que aprendamos a vivir ante todo sabiendo que tú cuidas nuestro corazón y nuestra alma, que tú tienes grandes obras, grandes hechos y grandes cosas para nosotros, y que nuestro mejor consejo, Señor, es pensar en las cosas elevadas que tienes tú para nosotros, pensamientos más altos que los nuestros, para darnos el fin que anhelamos, Señor, para llevarnos al puerto que deseamos, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque nuestras familias están debajo de tus alas guardados, nuestros hijos, nuestros esposos, esposas, nuestras madres y padres, nuestros hermanos y hermanas, Señor. Y porque te tenemos a ti, teniéndote a ti, no nos falta nada. Te damos muchas gracias, Señor, y esta noche descansamos, Señor, en tus brazos, sabiendo que al amanecer estarás ahí, Señor, y nos darás un nuevo aliento de vida, Señor, para vivir una vida conforme al gozo y a la alegría de saberte nuestro Dios y nuestro Padre, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor, y te pedimos que bendigas nuestras casas, nuestras familias, nuestros corazones, y que en los tiempos tristes y en los tiempos de desánimo, Señor, no olvidemos que tú conoces nuestros pensamientos y hasta los intentos de nuestros pensamientos, Señor, y puedes cambiar nuestro lamento en
baile y nuestra necesidad en abundancia, nuestra tristeza, Señor, en alegría y nuestra pobreza, Señor, en riqueza. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. 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 A todos muchísimas gracias, que el Señor los bendiga. Como personas siempre creemos y queremos que nuestra vida tenga un final feliz, que nuestros sueños se cumplan, que todo el plan que nosotros tenemos presupuestado en nuestra vida se cumpla sin ningún, digamos, obstáculo, ¿no? Pero siempre van a venir obstáculos y siempre van a venir como esas pequeñas situaciones en las que sentimos que el plan no se va a cumplir, ¿no? Lo importante es tener claro que el plan de Dios es bueno, agradable y perfecto y que el plan de Dios en su vida se va a cumplir.